Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con un entrenador personal 27 años menor. Pero mi esposo lo descubrió todo. Planificó una venganza brutal y me obligó a enterrar a mi amante y mi dignidad el mismo fin de semana. Hoy soy una mujer enferma y abandonada. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Isabela, tengo 52 años y durante casi 3 décadas estuve casada con Fernando, un hombre de 56 años, analista contable de perfil discreto y predecible. Nuestra vida era estable, sin grandes turbulencias, y quizás precisamente por eso, sin grandes emociones. Vivíamos en una casa cómoda en una ciudad tranquila, donde cada día parecía una copia del anterior. Fernando siempre fue amable, un hombre correcto, de esos que nunca alzan la voz y nunca se olvidan de llenar el tanque de gasolina. Pero, con el tiempo, esa calma se convirtió en distancia. Me sentía como una marginada en mi propia casa, como un mueble olvidado en un rincón de la sala. Nunca he sido de guardar rencor, pero tampoco de pedir ayuda. Simplemente dejamos de vernos. Puse excusas, la edad, el trabajo, las hormonas. Hasta que un día me miré al espejo y me di cuenta de que la mujer que estaba ahí ya no tenía brillo. Por eso me apunté a un gimnasio en el centro. Quería cambiar mi rutina, cuidarme. Empecé a bajar de peso, a arreglarme más, y noté miradas que hacía tiempo que no veía. Un cumplido por aquí, otro por allá, y confieso que me gustaba la atención. Fernando parecía no darse cuenta. Incluso las noches que llegaba tarde, solo me preguntaba si había comido. Todo parecía bajo control. Me encargaba de la casa, conservaba mi trabajo como asistente de coordinadora en un colegio privado, sonreía en los almuerzos dominicales y seguía con mi vida con esa máscara de buena esposa. Hasta que un día, al volver del gimnasio, noté algo diferente en Fernando. No dijo nada, pero la forma en que me miraba, como si me mirara directamente, me inquietó. Era una mirada distante, pero no confusa. Era firme. Incluso daba miedo. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí. Pero no lo estaba. Y lo sabía. A la mañana siguiente, se fue más temprano de lo habitual, sin despedirse. Su rutina era sagrada, y cualquier cambio era una alarma. Durante todo el día, me descubrí intentando recordar si había hecho algo mal. ¿Había revisado mi portátil? ¿Había tocado mi teléfono? Algo me decía que sí. Se me revolvió el estómago. Revisé mis facturas y todo parecía normal. O tal vez no. Esa noche, regresó en silencio, con la cena que había preparado intacta sobre la mesa. No tengo hambre, fue todo lo que dijo antes de encerrarse en su habitación. Solo al abrir mi correo personal me di cuenta del error. Uno de los archivos que creía haber borrado estaba allí, en una carpeta oculta en la nube. Se me aceleró el corazón. Intenté abrirlo, pero la contraseña ya había sido cambiada. Y entonces lo supe. No con palabras, sino con silencio. Fernando había visto algo. ¿Qué exactamente? No lo sabía. Pero el ambiente en la casa ya había cambiado. Y era de esos cambios irreversibles. No me preguntó nada, pero ya lo sabía todo. En los días siguientes, empezó a tratarme como si fuera de cristal. Frío, educado, meticulosamente educado. Como quien cuida un jarrón antes de tirarlo al suelo. Me analizaba desde la distancia, como si estuviera juntando las piezas de un rompecabezas. Sabía que algo iba a pasar. La única pregunta era cuándo. Y yo seguía pensando que podía controlarlo. Que podía ocultarlo. Pero en el fondo, sentía un miedo que me oprimía el pecho. El tipo de miedo que solo alguien que esconde un secreto muy sucio puede comprender. La primera chispa de lo que estaba por venir surgió semanas antes de que todo se desmoronara. Fernando regresó de un viaje de negocios a una ciudad cercana y, de camino, decidió pasar por la vieja cabaña que heredamos de mi familia. El lugar estaba en una zona remota, a orillas de un pequeño lago, rodeado de bosques y silencio. Casi nunca lo usábamos. Era rústico, sencillo, y hacía años que no pasábamos un fin de semana allí. Así que le pareció extraño ver huellas recientes de neumáticos en el camino de tierra y pequeños detalles fuera de lugar. La cortina de la ducha descorrida, algunos platos fuera del armario, la cama con las sábanas cuidadosamente rehechas, demasiado, incluso. No dijo nada en ese momento. Se fue a casa en silencio, como siempre, y fingió que no había pasado nada. Pero la sospecha persistía.
Fernando siempre era meticuloso y no era de los que dejaban pasar las dudas desapercibidas. Unos días después, mientras yo estaba en el gimnasio, regresó solo a la cabaña e instaló discretamente 3 cámaras con sensores de movimiento. Una estaba en el balcón, otra en la sala y la última en el dormitorio, frente al espejo que reflejaba parcialmente la puerta del baño. No me dijo nada, simplemente actuó, frío y silencioso. Como quien tiende una trampa sin decir en voz alta que está buscando algo. El trayecto hasta allí no duró más de 1 hora, así que los fines de semana, Fernando empezó a hacer planes y a aprovechar estas salidas rápidas para revisar las tarjetas de memoria de las cámaras. Los 2 primeros fines de semana, no hubo nada. Incluso pensó que quizá estaba siendo paranoico. Pero el tercero, hubo una grabación. Vio el coche. Me vio. Con otro hombre. Riendo, entrando de la mano, usando una llave escondida bajo la roca donde siempre la guardábamos. Una rutina que debería haber sido solo nuestra, pero que yo había compartido con otro hombre. Fernando no reaccionó de inmediato. Según me contó después, vio el vídeo entero sin pestañear. En silencio. Solo. Solo puedo imaginar lo que sintió allí. Fue en ese momento que supo que ya no era solo una sospecha, sino una certeza. Una verdadera traición. Filmada. Con audio. Con todo. Aún así, cuando llegó a casa esa noche, me abrazó como si nada hubiera pasado. Cenamos juntos. Dormimos juntos. Y él ya no era el mismo. Ni de cerca. Mientras yo seguía dividiendo mi tiempo entre el gimnasio, el trabajo y las reuniones secretas, él hacía de espía paciente. Me seguía. Me observaba. Me estudiaba. Instaló un rastreador en mi coche sin que me diera cuenta. Monitoreaba mis movimientos y contrastaba mis horarios. Cuando decía que iba al supermercado, comprobaba si los datos coincidían. Si decía que estaba en el centro de estética, miraba a la cámara y lo confirmaba. Y, con el paso de los días, su seguridad no hacía más que crecer. Para él, el matrimonio ya no se trataba de amor ni rutina, sino de recopilar pruebas. Yo seguía creyendo que tenía el control. Que todo estaba oculto. Que el secreto estaba a salvo. Lo que yo no sabía. Lo que más me asusta hoy es recordar cuánto Fernando logró disimularlo. No cambiaste tu rutina. Él no cambió su tono de voz. No hizo preguntas. Simplemente te distanciaste, emocionalmente. Como si ya supieras que no merecía más explicaciones. Mientras yo ensayaba excusas por si me pillaban, él preparaba meticulosamente un expediente. Y, lo más importante, un plan. Pero en aquel entonces, seguía pensando que la incomodidad que sentía era solo culpa. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Se llamaba Alejandro. Tenía 29 años y trabajaba como instructor en el polideportivo al que empecé a ir después de cumplir 50. Alto, bronceado, con esa sonrisa de quien sabe lo que hace. Fue el primer hombre en muchos años que me vio como mujer, no como esposa, ama de casa ni la sombra de alguien. Me escuchaba, se reía de mis chistes. Elogiaba mi cuerpo, mi resistencia. La primera vez que me puso la mano en la cintura para ajustarme la postura durante el entrenamiento, sentí algo que no había sentido en años, deseo. No fue un salto directo a la cama, pero fue rápido. Fernando, sin embargo, ya había atado cabos. A través del rastreador, descubrió que mis horas de gimnasio eran más largas de lo debido. Y decidió ir allí. No para confrontarme, sino para observar. Se sentó en su coche, a distancia, y me observó a través de la fachada de cristal del edificio. Me vio reír, bromear con Alejandro, hablar de una forma demasiado casual. Lo grabó todo con su celular. Y según lo que él mismo dijo después, esa fue la última vez que sintió amor por mí. El resto fue cálculo y sangre fría. En los días siguientes, Fernando volvió un par de veces más. Escondido. Siempre en el mismo coche, en el mismo sitio, como un detective en una telenovela mala. Me pilló mientras me tocaban el brazo, sonriendo más de la cuenta. En una de esas ocasiones, vio a Alejandro acompañarme al estacionamiento, y aunque mantuvo cierta distancia, la intimidad era evidente. Un toque en la cintura. Un beso rápido en la mejilla. Y lo peor, sonreí como una adolescente enamorada. Eso quemó lo que quedaba del hombre que era. ¿Y yo? Seguía pensando que nada de esto lo alcanzaría jamás. También empezó a observar al propio Alejandro. Descubrió que el joven era conocido por ser carismático con sus estudiantes.
que le gustaban las mujeres mayores, sobre todo las que demostraban necesidad. Incluso descubrí que había tenido otras aventuras con clientas casadas. Pero conmigo, era diferente. Al menos eso quería creer. Cuando me ofreció llevarme por seguridad, acepté. Cuando sugirió un lugar más privado para quedarnos, sugerí la cabaña. Sí, era yo. Porque sabía que allí nadie nos vería. Porque, en el fondo, ya sabía que estaba cruzando una línea sin retorno. La cabaña, antaño símbolo de familia y tranquilidad, se convirtió en nuestro escondite. Me encargué de todo. Traje toallas limpias, comida y limpié con cuidado cualquier rastro. Nunca usamos la cama, optamos por la sala, el sofá, el suelo con mantas. ¿Por miedo? Sí. Alejandro era puro instinto, fuego, y me sentía viva a su lado. Lo que no sabía era que cada visita era grabada. Que Fernando tenía acceso a todo. Que las paredes de la cabaña estaban llenas de ojos. Sus ojos. Mientras yo me sentía inteligente por mantenerlo todo bajo control, Fernando acumulaba pruebas, cada vez más seguro de sí mismo. Sabía dónde, cuándo y con quién. Sabía que no era un desliz, ni un impulso puntual. Era recurrente. Repetido. Estratégicamente disimulado. E incluso con todo bajo control, mantuvo la compostura. No tenía ni idea de que me estaban llevando lentamente a un punto sin retorno. Y cuando me miró durante la cena, con esa mirada vacía, fue como si ya supiera exactamente cómo terminaría esta historia. Fernando nunca fue un hombre impulsivo. Es de los que se lo piensa todo antes de tomar cualquier decisión. Y eso fue precisamente lo que me destruyó. El silencio, la moderación, la falta de reacción. No me confrontó, no me acusó, no me gritó. Simplemente empezó a actuar como si nada pasara, pero en el fondo, ya estaba desmantelando nuestro matrimonio pieza por pieza. Mientras yo seguía balanceándome entre el rol de esposa devota y amante audaz, él ya no me veía como una compañera, sino como una enemiga. Como una amenaza que debía neutralizarse con estrategia. Fue durante este periodo que empezó a comportarse como un extraño. Se esforzaba por ser amable, por guardar las apariencias, pero había algo en sus ojos que gritaba. Una especie de ausencia emocional disfrazada de calma. Sonreía, me preguntaba cómo me había ido el día, dormía a mi lado, pero era como si memorizara cada detalle de mi rutina. Podía sentirlo. ¿Sabes cuando alguien te observa pero finge no ver? Esa era exactamente la sensación. Una incomodidad constante, como una espina invisible en la carne. Me instalaron el rastreador del coche una noche que salí a encontrarme con un amigo. Claro, era una excusa. Fui al gimnasio y luego me encontré con Alejandro en un estacionamiento remoto. Mientras tanto, Fernando usó herramientas que aprendió en Internet para instalar un software de rastreo en el GPS de mi coche. A partir de entonces, empezó a monitorear mis movimientos, a comprobar la hora, a comprobar la veracidad de cada palabra que decía. Yo decía voy a la farmacia y él veía en el mapa que había aparcado a pocos metros de la cabaña. Con cada mentira, se volvía más frío. Más decidido. Pero lo que realmente me asusta es saber que Fernando no solo pensaba en reunir pruebas. Pensaba en el castigo. En la justicia. En la humillación silenciosa. Y, como el hombre calculador que siempre fue, decidió que el divorcio no bastaba. La separación o una simple pelea no bastaban. Quería que sintiera el peso de la traición en el alma. Quería verme implosionar por dentro. Pero sin ensuciarse las manos. Sin gritar. Sin ser el villano. Y era un maestro en esto. Porque mientras yo creía que se estaba desmoronando, él lo estaba planeando. Por las noches, Fernando se dedicaba a estudiar derecho, buscando información sobre separación de bienes, herencias y transacciones financieras. Bloqueaba inversiones, transfería fondos a cuentas seguras y lo preparaba todo con una paciencia casi monstruosa. Limpiaba las pruebas con la misma precisión con la que organizaba sus papeles de trabajo. Todo estaba meticulosamente documentado. Las grabaciones, las capturas de pantalla, las ubicaciones. ¿Y yo? Ni me di cuenta. Estaba demasiado ocupada viviendo mi ilusión romántica con Alejandro. Si antes era la esposa distraída, ahora era el objetivo. Un objetivo sigilosamente marcado. Y cuanto más tiempo pasaba, Fernando estrechaba el cerco. Pero nunca directamente. Sabía que, para que doliera de verdad, el castigo tenía que venir de dentro. Que tenía que sorprenderme. Que tenía que creer que todo estaba bajo control. Hasta que lo perdí todo.
Y yo, idiota, seguía pensando que nunca lo descubriría. Que el secreto estaba a salvo. Y que yo aún tenía poder en esta historia. No sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Con el paso de los días, el comportamiento de Fernando se volvió cada vez más extraño. Había una frialdad en sus gestos, una pausa extra en sus respuestas, una rigidez inusual en su mirada. Siempre había sido serio, pero ahora parecía distante, de una forma incómoda. Le pregunté si había pasado algo en el trabajo, y me dijo que solo era cansancio. Dijo que necesitaba un tiempo para sí mismo, que estaba abrumado. Y yo, incluso con una pizca en la oreja, preferí creerle. Lo último que quería era imaginar que hubiera descubierto algo. Seguía viendo a Alejandro a escondidas, convencida de que mi disfraz era perfecto. Tenía cuidado, borraba mensajes, inventaba excusas plausibles. Cuando usaba la cabina, limpiaba cada rincón, cambiaba las sábanas y evitaba cualquier señal. Él me hacía sentir viva. Tenía una energía pura e impulsiva que contrastaba por completo con la previsibilidad de Fernando. Me dejé llevar. Fue como vivir una segunda adolescencia, una en la que finalmente me deseaban, me veían y me tocaban de una forma que nunca antes había experimentado. Pero no puedo fingir que no sentía culpa. A veces, en mitad de la noche, me despertaba mirando al techo, preguntándome qué hacía. Recordaba los cumpleaños, los viajes, los momentos en que Fernando era mi refugio. Pero luego pensaba, ¿qué pasó cuando dejó de verme? ¿Cuándo se acalló nuestra relación? Y entonces la culpa se ahogaba con la ira. Con la soledad. Acumulada. Con las caricias de Alejandro en el espejo del gimnasio, con los mensajes atrevidos, con las miradas que me hacían sentir deseada. Rechazaba la culpa. Así era más fácil. En el fondo, creía que todo estaba bajo control. Que Fernando era tan despistado que nunca se daría cuenta. No era celoso, nunca revisaba mis cosas. Creía en lo que yo decía, confiaba en mí. Eso me dio espacio. Libertad. Y la usé sin mesura. Me convencí de que era temporal, de que en algún momento las cosas con Alejandro se calmarían y todo volvería a la normalidad. El matrimonio era fuerte, sólido, ¿no? Teníamos una historia. Pensé que podía vivir en ambos mundos. Pero eso nunca es cierto. La sensación era como estar en lo alto de un edificio, contemplando la ciudad de noche, confiando en que el viento no me alejaría. Ignoré las señales porque prefería el placer a la verdad. Y la verdad, en ese momento, ya era un monstruo que sabía que no podía afrontar. Las ausencias de Fernando, los sutiles cambios de rutina, la forma en que ya no me tocaba, todo gritaba que algo andaba mal. Pero fingí no oír. Seguí cuidando la casa, eligiendo ropa sexy, intentando forzar momentos juntos que él claramente evitaba. Y aún así, no paré. La aventura con Alejandro continuó, con menos frecuencia, pero aún apasionada. Me decía a mí misma que era solo algo físico, una fase, una distracción. Algo que no tenía nada que ver con el amor, sino con el deseo. Y si no era amor, entonces no era realmente engaño, ¿verdad? Una parte de mí lo creía. Y otra parte, la que enterré profundamente, ya sabía que el castillo que estaba construyendo tenía cimientos podridos. Quizás por instinto, o quizás por culpa, empecé a esforzarme más con Fernando. Empecé a arreglarme mejor en casa, a cocinar los platos que más le gustaban, a poner música de fondo en las cenas. Incluso me compré lencería nueva, intentando reavivar algo que parecía haberse desvanecido entre nosotros. Pero su respuesta siempre fue tibia. Ni agresiva ni cariñosa. Me miraba como quien mira un escaparate, sin interés, solo por cortesía. Y eso me volvía loca. Lo intenté todo, pero él era hielo. Un hielo que no se rompía, por mucho que le aplicara calor. Los primeros días, pensé que era solo estrés. Trabajo. Edad. Problemas que los hombres suelen ocultar hasta que explotan. Luego empecé a pensar que tal vez estaba con alguien. La ironía de pensarlo me daba náuseas. Yo, que me debatía entre dos mundos, de repente me sentí celosa de un silencio. Empecé a investigar sus movimientos, a revisar su celular mientras dormía, a intentar obtener alguna reacción suya. Nada. Fernando era un desastre. Callado, reservado y más amable de lo que debería ser. Esto me confundió aún más. Porque parecía calculado. Intenté provocarlo de otras maneras. Una caricia extra, un cumplido susurrado, un baño para dos que le sugerí y él rechazó con una excusa fría.
Nunca antes me había dicho que no. Nunca. Incluso cuando la pasión se había apagado, seguía deseándome. Pero ahora, era como si mi cuerpo ya no significara nada para él. Como si viera algo en mí que yo no podía ver. Empecé a sentir miedo. No de perder la boda, sino de perder el control. Porque por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué pasaba por su cabeza. Y eso me aterrorizaba. Las noches en la cama se convirtieron en una extraña danza. Me giraba hacia él, buscando calor, tirando de las sábanas con más intensidad. Y él fingía dormir. O de verdad dormía, quién sabe. La única vez que intenté acostarme encima de él, solo decía, mañana, ¿vale? Un mañana que nunca llegó. Mi orgullo se hizo añicos, cada uno más humillante que el anterior. Estaba siendo rechazada por mi propio marido. Y lo que me dolía era que me lo merecía. Aún así, la herida ardía. Empecé a obsesionarme con recuperarlo. Reduje mis citas con Alejandro, cambié horarios, puse excusas. Quería que Fernando volviera a mirarme como un hombre mira a una mujer. Pero parecía haber apagado ese interruptor. Seguía tratándome bien. Me llamaba cariño, me hacía café, me compraba frutas que me gustaban. Pero no me tocaba. Y eso creó en mí una ira casi infantil. Porque si me odiaba, al menos habría emoción. Pero lo que yo tenía era indiferencia, y me estaba matando poco a poco. Aún así, no tenía ni idea de que lo supiera. Nunca habría sospechado que tras esa falsa bondad se escondía una tormenta a punto de desatarse. Y mientras yo intentaba desesperadamente reavivar la llama que él ya había apagado, Fernando esperaba el momento oportuno. Esa mirada distante, esa calma forzada, todo formaba parte de un plan. Pero yo seguía creyendo que solo tenía que insistir un poco más. Que, en el fondo, todavía me amaba. Simplemente no sabía que lo que sentía ya no era amor, sino algo más. La propuesta surgió de la nada. Era un sábado por la mañana cuando Fernando sugirió que pasáramos el fin de semana en la cabaña de su familia. El mismo lugar que usaba como escapada con Alejandro. Me quedé atónita por dentro, pero mantuve una sonrisa en el rostro. Claro, cariño. Sería genial. Mi corazón se aceleró. ¿Lo sabía? ¿O intentaba reavivar algo? La idea parecía romántica, casi nostálgica. Estaba más relajado, sonriendo, e incluso preparó el desayuno. Había una calma tan ensayada en sus gestos que, aunque estaba nerviosa, me convencí de que solo era un esfuerzo por reconectar. La noche antes del viaje, bebimos vino juntos. Fernando insistió en elegir la botella e incluso me sirvió la copa con una sonrisita. Tranquila, cariño. Dejemos el estrés en casa, ¿vale? Bebí. Me sentí tan aliviada por el cambio de clima que ni siquiera noté cómo él evitaba su propia copa. Sentía calor, sueño. Me quedé dormida antes incluso de terminar la segunda copa. Y esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin interrupciones. Solo me desperté con su suave llamada, listo para que nos fuéramos. Incluso había metido la maleta en el coche. Cuando llegamos a la cabaña, todo parecía demasiado perfecto. Preparó sándwiches, puso música ligera y sugirió que diéramos un paseo por el lago. Me tomó de la mano, me contó chistes de nuestro pasado y me hizo reír como no lo había hecho en años. Quería creer que nos reencontrábamos. Que este fin de semana podría ser un nuevo comienzo. Pero dentro de mí, algo gritaba. Un instinto que gritaba que algo andaba mal. Quizás fue la forma en que me observaba cuando yo apartaba la vista. O la forma en que me preguntó si tenía el móvil cargado. A última hora de la tarde, después de una ducha caliente, me senté en el sofá envuelto en una manta. Estaba agotada pero feliz, o al menos fingía estarlo. Hasta que oí el ruido en el porche. Una pisada seca en el suelo. El crujido del pomo de la puerta. Se me heló la sangre. Fernando estaba en la cocina. Me miró con un brillo extraño en los ojos y me dijo simplemente, «Quédate aquí». Cuando se abrió la puerta, el mundo se puso patas arriba. Era Alejandro. Con la misma sonrisa segura de siempre. Pero solo tuvo tiempo de poner un pie dentro. El sonido del disparo llenó la cabaña como una sentencia de muerte. Alejandro cayó sin hacer ruido. Grité, me quedé paralizada y entré en shock. Fernando, todavía con el arma en la mano, se giró hacia mí con una cara que nunca antes había visto. Sin odio ni tristeza, solo determinación. Sacó algo del bolsillo de Alejandro, una nota.
Luego agarró mi celular y salió. Me costó un rato moverme. Temblaba de pies a cabeza. Mi amante estaba muerto, mi esposo estaba armado, y lo único que pude hacer fue correr al baño a vomitar. Cuando regresé, Fernando ya lo había limpiado todo. Huellas, casquillos, incluso la nota había desaparecido. Y. Entonces me miró y dijo, con la mayor calma posible, ahora estamos a mano. Llamaron a la policía, por supuesto. Dijo que había sido un allanamiento. Que había disparado en defensa de su esposa. Apenas podía hablar. Apenas podía respirar. Mi mundo se había destrozado en cuestión de minutos. Y peor aún, sabía que nada de esto había sido impulsivo. Había sido planeado. Cada detalle. Cada gesto. Desde el vino con la pastilla para dormir hasta el mensaje falso enviado desde mi propio celular invitando a Alejandro a la reunión secreta. Fernando no solo se enteró de todo. Me hizo ver el final con mis propios ojos. La policía llegó rápido. La cabaña estaba apartada, pero Fernando sabía exactamente dónde conseguir señal para hacer la llamada. Cuando los agentes entraron y vieron el cuerpo en el suelo, se me cortó la respiración. Todavía temblaba, aún tenía el sabor a vino y el miedo en la boca. Me separaron de Fernando inmediatamente y me llevaron a una de las habitaciones donde un agente intentó calmarme. ¿Entró armado?, preguntó. ¿Y yo? No pude responder. Me quedé sin palabras. Porque aunque intenté encontrar una explicación lógica, todo allí olía a trampa. Y yo estaba en medio de ella. Fernando, en cambio, estaba tranquilo. Respondió a las preguntas esenciales, entregó su arma y dijo que había disparado por instinto al ver entrar a un desconocido por la puerta. Aseguró no saber quién era, que solo quería proteger a su esposa. Llamó al abogado mientras aún estaba dentro de la cabaña. Mientras yo apenas podía decir mi nombre, él organizaba la defensa como si fuera un informe contable más. ¿Y lo peor? Todo tenía sentido. No había señales de forcejeo. Alejandro entró con una llave. Una llave que le había mostrado. En la comisaría, nos separaron. Pasé horas sentada en una habitación fría, llorando sola, sin saber qué decir. Cuando la policía empezó a hacer preguntas más incisivas, me derrumbé. Les conté sobre Alejandro, sobre las reuniones en la cabaña, sobre el caso. Les conté todo. Recibí cada detalle como si eso me aliviara, pero solo lo empeoró. Me miraron como si fuera parte del crimen. Una cómplice. Fernando, sin embargo, no dijo ni una palabra más. Solo habló a través de su abogado. Y cuando lo vi por última vez ese día, llevaba la cabeza bien alta, como quien sale de una reunión exitosa. Los días siguientes fueron un caos. Llamadas para nuevas audiencias, peritajes del chalet, celulares confiscados, búsquedas de registros. Pero Fernando había sido demasiado astuto. Las grabaciones habían desaparecido. La nota que Alejandro se había llevado, también. El cuaderno con los archivos había desaparecido misteriosamente. No había evidencia de premeditación. Lo máximo que tenía la policía era la palabra de una esposa presa del pánico y emocionalmente conmocionada, sin un solo elemento físico que incriminara a su esposo. Todo se reducía al hecho de que un hombre había muerto al invadir una propiedad privada. La policía terminó archivando el caso como defensa propia. No hubo arresto ni proceso formal. Solo anotaciones en informes, miradas sospechosas y una tensión en el ambiente que nunca se disipó. Los vecinos hablaron, los amigos se distanciaron. Nadie quería involucrarse. ¿Y yo? Era la viuda de un amante muerto y la esposa desechable de un hombre que me destruyó con una frialdad quirúrgica. Fernando regresó a casa como si nada hubiera pasado. Como si simplemente hubiera eliminado una molestia. Y yo, por primera vez en años, no tenía ni idea de quién era el hombre con el que había compartido mi vida. La semana siguiente me liberaron, pero no fui directo a casa. Me quedé en casa de mi hermana unos días, sin poder dormir ni comer. Las imágenes de Alejandro tirado en el suelo, el sonido del disparo, la mirada de Fernando, todo se repetía en mi mente como una maldición. No era inocente, y lo sabía. Pero nunca imaginé que él fuera capaz de eso. No me mató con sus propias manos, pero me dejó con vida lo suficiente para sufrir. Y en ese momento, el verdadero castigo apenas comenzaba. El sobre con los papeles del divorcio llegó 4 días después. Sin nota, sin conversación, sin ceremonia. Fernando me lo entregó en silencio, como si entregara la cuenta de un restaurante después de una cena fría.
Lo firmé llorando. Ni siquiera lo miró. Todo estaba decidido. Su abogado se encargó de todo: división de bienes, separación de cuentas, incluso el coche que usé fue transferido en cuestión de días. Fernando me arrancó de su vida con la misma eficiencia con la que se ocupaba de las finanzas de sus clientes. Y no quedó ni una sola grieta expuesta. Solo yo, completamente destrozada. A partir de ese momento, todo fue cuesta abajo. Alejandro murió, mi esposo me despreciaba y mi hija, que se enteró por terceros, dejó de hablarme. Mis amigos desaparecieron. Mis compañeros de trabajo pusieron excusas para no verme. Todo el pueblo lo sabía. Las miradas en los mercados, los susurros en los salones. Me convertí en la burla del barrio. La esposa infiel. La viuda del amante. La mujer que recibió su merecido. La humillación era asfixiante. Solo salía de casa por la noche. Cerraba las ventanas durante el día. Perdí peso y luego lo tripliqué. Mi piel, mi cabello, mi energía, todo empezó a desvanecerse. Fernando, por otro lado, prosperó. Dejó su antigua oficina y empezó a trabajar a distancia para una consultora. Se unió a un grupo de caminatas, luego a entrenamiento con pesas, dejó el azúcar y perdió más de 15 kilos. Volvió a usar perfume, a usar ropa ajustada e incluso se cambió el corte de pelo. Empezó a salir con mujeres maduras, algunas incluso más jóvenes. Recibió elogios por dar la vuelta a la situación. Y nunca miró atrás. Como si yo nunca hubiera existido. Como si solo hubiera sido una nota al pie en un mal capítulo de su vida. En los raros momentos en que necesitaba hablar con él, debido al proceso de compartir, era educado, pero quirúrgico. Frases cortas, tono neutral y una indiferencia que dolía más que cualquier grito. Intenté disculparme, intenté decirle que lo lamentaba, que había perdido el control. Simplemente respondió: no te preocupes. Se acabó. Pero la mirada era de alguien que había borrado mi nombre de su corazón. Y aún tenía el valor de desearme buena suerte. Suerte. Como si saliera de una entrevista de trabajo y no de toda una vida de recuerdos. Poco a poco, empecé a desaparecer. De mí mismo, de la ciudad, de la historia que habíamos construido. Pedí tiempo libre en el trabajo, dejé de ir al gimnasio, dejé de ver la tele porque cada cosa me recordaba a él. O a Alejandro. Me despertaba en mitad de la noche pensando que seguía en la cabaña. Ella lloraba en el baño con el grifo abierto para que nadie oyera. Empecé a tomar antidepresivos. Mi hermana intentó ayudarme, pero me hundí. Un día, sin pensarlo mucho, vendí lo poco que me quedaba y me mudé a otro estado. Un pueblito al sur de México. Donde nadie me conoce. Donde nadie recuerda lo que hice. Donde tal vez podría intentar reinventarme, o desaparecer para siempre. Ya no tengo redes sociales. Vivo una vida sencilla, tranquila, casi invisible. Volví al trabajo, pero evito el contacto con la gente. Ya no confío en mí misma. Porque, en el fondo, sé que merecía casi todo lo que viví. Pero aún guardo una fría ira, no contra él ni contra Alejandro. Contra mí misma. Por haber creído que podía jugar con fuego sin quemarme. Por haber creído que Fernando era débil. Que nunca reaccionaría. Que yo siempre tendría el control. Subestimé al hombre que mejor me conocía. Y me destruyó sin poner un dedo. Solo me dejó con vida el tiempo suficiente para ver cómo todo se desmoronaba. Y ahora os pregunto, ¿es justo que un error te cueste todo? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien traiciona y dónde empieza la frialdad de quien busca venganza? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos informes de traición y venganzas. Hasta la próxima historia.